Esta es la zona galaica del Valle Miñor, en las comarcas de Santa María de Olla y Bayona, panorama donde el paisaje céltico se nos ofrece en sus más puros perfiles de gracia y de belleza. En las cumbres más altas de la Groba viven en libertad centenares de caballos salvajes que se reproducen libremente. Una romería que no aciertan a empañar los velos de la niebla ameniza la concentración que anualmente se realiza para la selección de ejemplares. Hasta la creación de los caminos forestales, este espectáculo, que se desarrolla en lo más intrincado de las montañas gallegas, era muy poco conocido. Las bajas temperaturas del último invierno y el continuo ataque de los lobos causaron la muerte de centenares de animales, pero a pesar de ello, todavía son muy numerosos los que puede agrupar la mancomunidad para marcarlos y seleccionarlos. Los corceles, tras haber sido cercados laboriosamente, son enterrados para el corte de crines y la separación de los potros destinados a la cautividad. Todas las operaciones se realizan bajo las órdenes verbales de un anciano mayoral, único intérprete del derecho consuetudinario que regula el régimen de los curros. Estas agrupaciones tienen un origen remoto y se rigen por usos y costumbres milenarios. Garañones, yeguas y potros han sido finalmente dominados por la habilidad y la fuerza de cuantos intervinieron en las tareas de ojeo, cerco, encierro y selección. Efectuada esta última, el resto del ganado equino es soltado de nuevo y recobra la libertad para volver nuevamente a la alta montaña.